Nos seguimos con más, son las 8:32 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Jesús Bastidas, periodista, y quien, por supuesto, tiene o está muy al tanto de lo que pasa en el fútbol y sobre todo con miras a lo que son estas eliminatorias hacia Qatar 2022. Bueno, Jesús, primero que nada quiero conversar contigo acerca de qué fue lo que pasó ayer en el juego Argentina-Brasil. Apenas comenzando el juego, pues no pasaron ni 5 o 6 minutos y suspenden el juego. Claro, ya después vimos las declaraciones, pero yo quisiera que nos comentaras qué fue lo que ocurrió y sobre todo qué va a pasar con ese juego. Jesús. Hola Sergio, un saludo para ti y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Qué gusto poder compartir con ustedes y por supuesto analizar esto que ocurrió en la jornada de ayer. Venezuela, en este caso Argentina y Brasil, se tenían que ver las caras en Sao Paulo por una nueva jornada de las eliminatorias, a eso de 5 minutos para transcurrir el partido más esperado por la fanaticada del fútbol mundial, al menos en la jornada sudamericana. Se termina suspendiendo a haberse iniciado solamente 5 minutos de este compromiso. Ingresó una delegación, funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, que viene siendo como un departamento del Ministerio de Salud de este país para pues detener el partido. Termina siendo prácticamente una vergüenza lo que ocurre porque, bueno, se involucra la política de una u otra manera en el deporte. En esta oportunidad, el árbitro principal, por cierto, venezolano, Valenzuela, pues termina diciendo que se suspende este partido. Recordar que Conmebol forma parte de la Federación Internacional de Fútbol y Asociados y le pasan prácticamente la decisión final a la FIFA, quien es el que finalmente va a terminar decidiendo, valga la redundancia, qué va a ocurrir, al menos desde el punto de vista deportivo, qué va a ocurrir con esos puntos. Sí se va a suspender el partido y recordar también que la FIFA se toma al menos aproximadamente unos 3 días para tomar este tipo de decisiones, se evalúan diversos aspectos y definir qué va a ser lo que va a ocurrir finalmente. Si se habla, se especula sobre todo si le van a dar los 3 puntos a Argentina por haber sido negligencia operativa, logística por parte de Brasil, porque precisamente y para poner un poco en contexto a la Exacto, audiencia. Discúlpame un segundito, Jesús. A ver, porque es que yo leía eso ayer y yo no entiendo. Le van a dar los 3 puntos a Argentina cuando los jugadores suspendidos son los de Argentina. O sea, Sí. A ver. Lo que ocurre es que, al menos así lo decía Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, en medio de todo este problema que había existido, cuando se detiene el partido, el delegado de la Conmebol que estaba presente en el estadio le dice a Scaloni que guarde a sus jugadores al camerino. Esto como una decisión a ver qué puede suceder. Sin embargo, Brasil se quedó en el terreno de juego esperando qué iba a suceder finalmente. Esto como parte de la decisión, unos dicen que puede ser por negligencia, insisto, logística por parte del comité organizador de este partido como tal en Brasil. Sin embargo, se le hace también la reiteración porque en horas del mediodía, el partido fue a las 3 de la tarde, pero al mediodía ya se le había dicho, se le había enviado un comunicado por parte precisamente a Anvisa, que es la agencia que te mencionaba, que no iba a tener permitido que estos 4 futbolistas de Argentina, como lo son Lo Celso, el Dibu Martínez, Cristian Romero y Emiliano Buendía, no podían ver acción. ¿Y por qué no podían ver acción? No podían estar en el terreno de juego porque ellos en teoría habrían pues violado las normas federales provenientes. Ellos como sabemos juegan en la Liga Premier de Inglaterra, venían de Inglaterra a pesar de que jugaron en Venezuela contra la Vinotinto en Caracas, pero se debía tomar, no hay restricción de vuelos desde Inglaterra hasta Brasil, pero sí hay restricción de que tiene que tomar la cuarentena de 14 días. Esos 14 días de cuarentena no se cumplieron, no se habían cumplido, ni siquiera desde el viaje desde Inglaterra. Entonces, por eso se requería que los jugadores estuvieran al menos en el hotel de concentración, estuvieran encerrados en el hotel. Eso se informó horas antes del partido. Claro. Sin embargo, decidieron continuar, seguir adelante, pero pudo haberse evitado esta situación, sin lugar a dudas. Es una situación, pues, bien llamativa porque... pues ahora, ponértela de juicio. Sin entender por qué saldría favorecido Argentina allí. No entiendo si justamente los que incumplieron o habrían sido los propios jugadores argentinos. Insisto, son especulaciones. Claro.
cuando un equipo, en este caso, a ver, la Anvisa le comunica a la Confederación Brasilera de Fútbol que estos jugadores de Argentina no pueden ver acción. Sin embargo, según el cuerpo técnico argentino, no se les fue informado nunca que esto iba a ocurrir así. Entonces, no sé si cae en un tema de por no haber sido informado. Y la decisión de la FIFA final puede ser, bueno, vuelven a jugar y ya. Es factible. Puede ser, sí. Pueden decir, bueno, vamos a volver a jugar, o pueden decir... Que sería lo más sabio, creo yo. Pienso yo. Sí, en teoría sí, pero recordar que estamos en una eliminatoria donde se están reprogramando partidos. Estos partidos tenían que haberse disputado en meses de marzo, abril. Entonces, seguir posponiendo partidos no sé si sea lo más idóneo. Sin embargo, esto ya queda básicamente en estas reuniones de la Federación Internacional de Fútbol y esperar a ver cuál va a ser la decisión que seguramente se va a tomar en las próximas horas, en los próximos días. Sin embargo, ayer Conmebol, minutos después que ocurría esto, comunicaba precisamente eso, que el partido, al menos en lo técnico, se había suspendido, no se ha definido qué va a ocurrir con los puntos, pero sí, precisamente está a la espera de lo que pueda ser la decisión de la FIFA. Jesús, quiero hablar de Venezuela, por supuesto, de la selección Vinotinto. Ayer vimos de nuevo una Venezuela apagada. Ojo, yo no soy total y absolutamente un fiel seguidor pero te has convertido en especialista. No, bueno, no tanto así, pero por lo menos uno trata de ver, ¿no? Y me gusta, por supuesto, sobre todo cuando juega la Vinotinto. La vimos apagada, vimos nuevamente una sanción, sale del partido Tomás Rincón, vuelve a jugar Venezuela con un jugador menos. A ver, no sé si esto finalmente permitió que el partido quedara como quedó. No sé si son los ánimos también de todo el tema que ha vivido la selección en los últimos meses, todo este tema político, la salida de los cambios de director técnico. Quiero tu análisis sobre esto. ¿Cómo ves a la Vinotinto? ¿Qué le pasa a la Vinotinto? Mira, es muy difícil analizar, Sergio, una situación de este tipo como lo que le está ocurriendo a Venezuela. Es muy difícil analizar, por ejemplo, un partido donde en el primer tiempo te quedas sin un hombre menos, donde hay errores defensivos que desde mi punto de vista pensé que estaban superados en esa Venezuela de antaño, del 2000, de los 90, donde se cometían este tipo de partidos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en teoría no hay un momento en la historia del fútbol venezolano donde haya habido tanto futbolista en el extranjero con tanta experiencia. Mikel Villanueva juega en Europa, por ejemplo. Tomás Rincón juega en Europa, en Italia. Son tipos que tienen muchísima experiencia, no solamente en nuestro país, sino fuera de él también. Entonces, uno piensa que cuando este tipo de futbolistas han crecido tanto en el tiempo, pues no van a cometer este tipo de errores. Desde mi punto de vista, más allá del error defensivo que comete Mikel Villanueva en territorio defensivo, hablar puntualmente de ese pase erróneo, no puede jugar al medio y más cuando las líneas están abiertas. También lo de Tomás, el capitán, además de tener toda la experiencia como futbolista, es el capitán de la selección. Y las dos faltas fueron faltas infantiles, las dos tarjetas amarillas, porque termina siendo expulsado con doble acumulación, con doble tarjeta amarilla y se pierde entonces el partido contra Paraguay. Pero es desde mi punto de vista algo más psicológico, la concentración quizás termina pasándole factura a Venezuela en los últimos partidos. Recordar que contra Argentina Venezuela también se quedó con un hombre menos con esa expulsión de Luis Adrián Martínez. Entonces, por segundo partido consecutivo te terminan o continúan pasándote estos errores defensivos que es muy complicado. Es decir, cuando un defensor o tu propio capitán ves que estás en una situación como esta, por mucho talento que tú tengas en el frente del ataque con Jefferson Soteldo, con Eric Ramírez, con Savarino, Otero y compañía, es muy complicado porque ya el equipo está prácticamente pues desvanecido. Sí, ahora, te pregunto, Jesús, porque sé que tú le haces bastante seguimiento. Wilker Fariñez, que fue el arquero, ayer, él no es según he visto, pues es de muy poco hablar, pero ayer pidió perdón. Sí, él fue el encargado de dar esas declaraciones post partido. No sé si es de muy poco hablar, pero quizás no se le había visto con ese temple, mejor dicho. Es de los más jóvenes, nació en el año 98, Wilker Fariñez, es de los más jóvenes, sin embargo se
se ha logrado hacer con la alineación, con el once inicial de la Vinotinto, por su excelente trabajo en el arco. Ayer fue, desde mi punto de vista, de lo mejor, porque si no hubiese estado él en el arco, la diferencia hubiese sido mayor en cuanto a la derrota se refiere. Y sí, dio declaraciones al final, pedía disculpas, ofrecía disculpas públicamente a la afición, decía que habían hecho un mal partido asumiendo la responsabilidad de esta derrota y yo creo que es momento para escuchar a estos futbolistas, para entender que esa generación de relevo ya es necesaria que empiece a entrar en la selección nacional de fútbol. No estoy diciendo que los Tomás Rincón sean innecesarios, porque esa experiencia siempre te genera algo importante, al menos en el ambiente, en el camerino se refiere. Pero yo sí sigo pensando que el error ya requiere no de un relevo. Sí, requiere de un relevo y que además el mal momento que está atravesando la Selección Nacional de Venezuela no quiere decir que sea por estos partidos puntualmente. Es mucho más allá de eso. Es un problema realmente pero de te fondo. pregunto, Jesús, o sea, sí influye todos estos cambios a nivel técnico. Totalmente. En menos de un mes tuvimos esta selección, aunque no se vean las caras todo el tiempo, pero tuvieron 3 directores técnicos en muy poco tiempo y digamos que decisiones van, decisiones vienen. Esto debe influir en el ánimo de los jugadores, ¿no? Totalmente. Desde que César Farías dejó y quiero hacer un poco, echar la mirada hacia atrás hacia la historia, desde que César Farías dejó a la Selección Nacional de Fútbol, hubo 9 meses sin director técnico para Venezuela. Luego de esos 9 meses llega Noel San Vicente a la Selección Nacional de Venezuela. Se termina yendo Noel por problemas con algunos jugadores y por algunos resultados. Luego llega Dudamel. Problemas con Dudamel también en su salida pues sumamente drástica de un día para otro y traen a Peseiro. A Peseiro le deben 14 meses como director técnico. Luego, bueno, el tipo termina renunciando, vamos a ver a quién traemos, ponemos un interino. Son demasiados problemas y no quiero decir con esto que Mikel Villanueva ayer, por ejemplo, dio un mal pase porque el técnico, no, porque claro, hay problemas dirigenciales. Pero es que eso influye en el ánimo de los Pero jugadores. es un problema, insisto, Claro. de fondo que termina influyendo en el desempeño de los futbolistas, Claro. inevitablemente. Entonces, yo creo que es momento de sincerar, completamente honesto, y yo creo que al menos es lo que está tratando de hacer esta nueva Junta Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, intentar plasmar un trabajo Porque, ojo, el diferente. actual director técnico que está como interino, el profesor González, tiene una amplia experiencia y ha trabajado con la Vinotinto. Pues yo me imagino que él tiene una perspectiva, pero bueno, al final, como tú dices, un conjunto de hechos que han venido suscitándose y al final los jóvenes pues no están del todo engranados. No sé si claro, Sergio, pero ajá, el tipo tiene una idea en la cabeza para poner a trabajar a los futbolistas. Imaginamos que tenía un proyecto para enfrentar a Argentina, cómo controlar el envío ofensivo tanto de Argentina y en este caso cómo visitar a Perú. Pero si en el primer tiempo ya te desbarajustan todo el equipo, te expulsan a un jugador, a tu capitán además, das un mal pase que te cambia el partido por completo, es sumamente complicado también para el técnico. Y yo siempre soy de defender a los futbolistas, defender a los jugadores, pero en este caso, o sea, llegas con un plan, un proyecto y se termina cambiando por completo. Entonces es sumamente complicado también el trabajo del entrenador. Ya. Bueno, vamos a ver, queda una fecha más, tengo entendido. Sí, de esta triple fecha contra Paraguay. Contra Paraguay, que se va a realizar el próximo mañana, jueves. ¿No? El jueves. El jueves. Ok, quedaría esa fecha. ¿Qué pasa si Venezuela pierde? Tiene que ganar. Si no, no tiene vida en lo que queda de las eliminatorias. O sí, hay esperanza. Mira, aquí no hay muchas cuentas que sacar, Sergio. Hay que ganarle a Paraguay. Aquí no hay muchas cuentas que sacar. Y en los últimos 23 partidos en condición de visitante por eliminatorias, Venezuela ha conseguido solamente 2 victorias. Y casualmente esas 2 victorias como visitante fueron contra Paraguay. A ver si la estadística se mantiene. Porque no hay cuentas que sacar. A Venezuela no le sirve empatar, no le sirve obviamente perder. Está de última en esta clasificación sudamericana con solamente 4 puntos y un diferencial de menos 9 goles. En esta oportunidad está a unos 5 puntos de diferencia el repechaje, que sería ese cupo que te pueda permitir decir presente en el Mundial de Qatar, pero desde mi punto de vista, y lo hemos conversado anteriormente, no hay que pensar ni siquiera en este momento en ir al Mundial de Qatar, Yo creo que es el momento para que los futbolistas y el cuerpo técnico se saquen la presión,
que disfruten, que traten de competir. Yo creo que esa debería ser la ideología, que traten de competir, sacar algún resultado positivo contra Paraguay y mantener al menos de aquí a que termine la eliminatoria una idea de juego diferente, una idea de fútbol que te permita de una u otra manera poder concluir de buena forma estas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pero yo creo que ya tenemos que ir pensando y poner la mirada en el Mundial del 2026. O sea, no hay Sí, poca pero esperanza. es complejo, es Hay poca difícil. esperanza. Sí, completamente. Es difícil. Porque después de este juego, ¿cuántos partidos aproximadamente quedan? Lo que pasa es que se están reprogramando todavía, al menos para Venezuela le quedarían unos 10 juegos de eliminatoria. Te toca todavía recibir a Chile en condición de local. Quedan duelos complicados Ya. y que además no solamente eso, es que los de arriba se están despegando. Entonces, recordar que son 4 cupos para clasificar, más uno de repechaje, es difícil. Estamos de último ahorita. O sea, la posición la lidera en estos momentos Brasil y seguido de Argentina. Y creo que Ecuador y Uruguay son los otros que estarían. Ecuador y Uruguay. Ecuador y Uruguay, luego siguen Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Perú y Bolivia primero. Sí, porque la Bolivia de Farías perdió ayer contra Uruguay 4-2. Ya, aquí tengo la Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia estaría buscando entonces el repechaje. Paraguay vendría después, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela de último, con tan solo 4 puntos conseguidos con un juego ganado y uno empatado. Bueno, Jesús, gracias. Gracias. No sé si podemos darle ánimo a los muchachos. Ayer por lo menos vimos un movimiento interesante del apoyo que le brindaron los venezolanos. Espectacular. En Perú, para darle ánimo a estos jóvenes, apoyándolos con caravanas, tratando de... Porque bueno, en Venezuela hay muchos, en Perú hay muchos venezolanos, entonces creo que era importante que se destacaran ahí, ¿no? Sí, eso es sumamente importante porque contrarresta de una u otra manera lo que vimos en Caracas previo al partido contra Argentina, donde había mucho apoyo más que a la selección argentina, a Lionel Messi, que estaba presente en Caracas para este partido. Entonces contrarresta un poco esa situación, tomando en cuenta que en Perú, como tú bien comentas, hay tantos venezolanos, le dieron ese respaldo. De hecho, hicieron una actividad que se llamó El Banderazo, donde las personas desde su ventana en la calle mostraban la bandera de Venezuela. También estuvieron en los alrededores del hotel de concentración allá en Lima. Pero bueno, estas cosas son un poco para alentar a los futbolistas, claro. hacerse presente. Y que por favor lo aplaudimos, la verdad, eso hay que hacerlo, hay que apoyarlos a estos muchachos que al final también, bueno, son jóvenes con sueños y con ganas de hacer cosas bien, ¿no? Yo creo que lo que menos piensan es equivocarse, todo lo contrario, hay que seguir dándoles ese apoyo que necesitan en estos momentos. Así es, así es. Bueno, un fuerte abrazo, Jesús. Seguimos en contacto. Me toca hacer una pausa para regresar en breve ya con la despedida de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos.